este momento de la charla. Vamos a orar. Soberano Señor, Dios de los cielos, te damos gracias en esta tarde ya por este hermoso libro que nos has permitido repasar. Te damos tantas gracias por todas estas semanas en donde hemos escuchado tu voz, hemos aprendido de ti, de tu voluntad, Señor. Agradecemos el que ahora podamos concluir este capítulo 16 de Romanos, y pues solamente hay en nuestro corazón alabanza, Señor, a ti, reconocimiento de tu grandeza, de tu bondad. Agradecido, Señor, por habernos permitido conocer tu gracia y también ser conocidos por ti. Bendecimos tu nombre por tu amor en Cristo Jesús. Qué hermoso capítulo 16, ¿no? Yo no sé si lo encontró hermoso, pero en verdad sí, estas salutaciones en donde se mencionan 27 nombres, espero haya sido una bendición para su vida, porque si usted se dio cuenta, cada nombre iba acompañado de una frase. Y ojalá veremos en el tema, ojalá que eso sea cada creyente, cada hermano en Cristo para usted. Y que el amor no sea una cuestión solamente de palabra, o sea una cuestión solamente que uno pueda pensar que tiene en el corazón, sino que pueda traducirse en una realidad práctica y cotidiana entre nosotros los creyentes. Ese capítulo 16 es hermoso si lo comparamos con el capítulo 1 y 2, porque el capítulo 1 y 2 empieza la carta del libro diciendo la condición del hombre perdido, alejado de Dios, su degradación es gradual, su caída, el pecado es gradual en la vida, y la sentencia final en el capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y el versículo 23, otra sentencia que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, qué contraste tan grande con el capítulo 16. El capítulo 16 que empieza a hablar de hombres y mujeres que habían sido transformados poderosamente por el Señor, y que habían no solamente sido alcanzados por la gracia de Dios, sino que sus vidas reflejaban una transformación total. Y si el apóstol Pablo gasta un capítulo completo para saludar a una iglesia que ni siquiera había conocido personalmente, y si más aún menciona tantos nombres de forma individual sin siquiera haber conocido el lugar, nos habla de un corazón que ama y un corazón que responde, ¿verdad? El corazón del pueblo de Roma, de la iglesia de Roma, responde a la insinuación y a la muestra de amor del apóstol Pablo. Así que en este capítulo 16 podemos encontrar muchas verdades. Si usted de repente lee algo de John Piper tiene, creo que 7 predicaciones sobre este capítulo 16. 7 sermones. Es más, no sé si 7 u 8 sermones, solamente de este capítulo. Y en verdad disfruta este hermano en hablar del amor que se refleja en este capítulo 16. Así que vayamos a mirar este capítulo entonces, y podemos ver algunas verdades importantes que se dan en el pueblo de Dios. Si usted y yo somos el pueblo de Dios, si formamos parte de esta iglesia local en el entendido de lo que Cristo ha hecho en nosotros, entonces se refleja en la vida. ¿Qué es el grupo de la iglesia local Rey de Reyes en nuestro entorno? ¿Qué significa? ¿De qué se trata si lo ubicamos en este capítulo 16? Ojalá que este capítulo 16 refleje lo que es la iglesia bíblica Rey de Reyes. Porque lo que Pablo menciona aquí en este capítulo es que en este capítulo hay un conocimiento individual. ¿Por qué digo un conocimiento individual? Porque Pablo menciona 27 nombres de una manera personal y con ciertas características de cada uno de ellos. Eso quiere decir que Pablo, sin haberlos conocido físicamente, sabía de ellos, sabía perfectamente de ellos.
Así que es un desafío para nosotros conocernos. Aquí somos 140 hermanos, más o menos, aproximadamente, contando a los niños. La pregunta es, o pregúntese usted, ¿conoce los nombres de todos los que estamos aquí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el capítulo 16 tiene mucha significancia porque nos confronta? ¿Qué tanto nos conocemos como hermanos en la fe? ¿Qué tanto nosotros sabemos el uno del otro como creyentes? ¿Qué tanta identidad como hermanos tenemos? Más adelante veremos los adjetivos que utiliza Pablo cuando se refiere a los cristianos. Él tenía un conocimiento individual claro de los hermanos. Solamente menciona 27, no creo que solamente conociera 27 Pablo. Pero simplemente al acordarse de esos 27, y de alguna manera, vamos a ver al final, estaba saludando a toda la iglesia a través de esos 27. Porque hay saludos para muchos, aunque de una manera personal para 27. ¿Qué tanto nos conocemos? Si en verdad hay una unidad y un compañerismo espiritual en esta iglesia, entonces tenemos que conocernos individualmente. No hacer pequeños grupos entre el grupo. Eso nos desafía a nosotros a abrirnos como creyentes a todos. Hay un conocimiento individual. Ahora uno pudiera decir, bueno, el único que conoce individualmente a cada uno de nosotros es el Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él dice que nos conoce por nombre. Pero aquí no estamos viendo el corazón de Jesús, simplemente estamos viendo también el corazón de Pablo, porque para él la iglesia de Roma tenía una importancia hasta geográfica y hasta de proyección, porque él iba rumbo ¿a dónde? A España. Por lo tanto quería que la iglesia de Roma sea un baluarte para lo que él pretendía en su corazón hacer, de llegar a España. Y la iglesia de Roma, déjeme decirle, lo mencionaremos más adelante, no era una iglesia en particular, es decir, no era una iglesia local, eran varias iglesias. Y él dice, yo conozco individualmente a los creyentes, y es un desafío para nosotros hacerlo. Dice en versículo 16, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodiona, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. O sea, un saludo sumamente tierno de un corazón comprometido con el corazón de los creyentes. Un corazón que conoce individualmente a cada persona, con detalle quizás a cada persona que él menciona. Entonces me habla esta carta, este capítulo 16, de un conocimiento individual. La iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, Rey de Reyes, deberíamos de trabajar en conocernos, porque esa es una prueba de amor, de interés el uno por el otro.
Pero no solamente es el conocimiento individual, sino también la comunión íntima. Por supuesto, el conocimiento individual genera una comunión íntima. O la comunión íntima es producido por un conocimiento individual. Hay una comunión íntima. Hay algunas palabras de relaciones interpersonales que se suscitan aquí. Si ustedes lo han visto, se menciona mucho la palabra hermano, hermana, siervo, santo, que ayuda a muchos, iglesia, colaborador, primer fruto, parientes, compañero de prisiones, amado, aprobado en Cristo, escogido, madre mía. Así nos relacionamos con los creyentes. Oh, amado mío, José Luis, ¿cómo está mi hermano amado mío, José Luis? El primer fruto del ministerio. O sea, realmente hay una intimidad aquí, hay una comunión íntima. O sea, cuando usted y los hermanos se ven, o cuando usted habla de los hermanos, ¿cómo habla de ellos? Cuando usted se comunica por Facebook, por internet, acerca de los hermanos, ¿cuál es su opinión de los hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo colocamos? Bueno, yo no me gusta mucho meterme en Facebook, pero ¿qué es lo que usted y yo hablamos y usamos y mencionamos en Facebook? ¿Cómo pensamos y hablamos de los hermanos en Cristo? Realmente esto es íntimo. Son verdades íntimas. Cuando se veían, nos hablaban, los hermanos se hablaban así: amado mío, hermano mío, querido mío, hermano, hermana. En una ocasión yo formé parte de estudié un curso que se llama el curso Omega. Fueron 20 meses de curso. Y la idea era cómo trabajar celularmente. Y ellos, con el anhelo de crecer, una motivación, un deseo bueno, con el anhelo de crecer, de no ser de impacto negativo, aparentemente, a la sociedad, ellos eliminaron en sus grupos celulares el nombre de hermano. No nos llamemos hermanos, porque esa palabra ofende a los de afuera. Y ahí los veía aún, haciendo sus grupos celulares, llamándose por su nombre. Y no necesariamente está mal llamarse por su nombre, pero la pregunta es: ¿por qué eliminar algo que identificó al cristianismo por siempre? ¿Por qué eliminar el término adelfo, el nombre de hermano, un término que une, tiene empatía entrañable entre los creyentes, con tal de no ofender a los demás? Aquí el apóstol Pablo habla en este capítulo 16 una verdadera comunión íntima con aquellos a los cuales él saludaba. Ojalá el Señor pueda desarrollar en nosotros una comunión así, pero en todo el pueblo de Dios y para todo el pueblo de Dios, que se pueda generar una comunión verdaderamente íntima. Que alguien pudiera decir, por ejemplo: no, pues yo le doy gracias a Dios por mi madre en Cristo, la hermana Mari. Yo amo al hermano como si fuera mi padre. Suena extraño, ¿verdad? Pero para Pablo no lo era. Para Pablo era parte de su esencia, y veía a la iglesia de Roma sin conocerla de esta forma. No solamente es conocimiento individual, no solamente es comunión íntima, sino también hay un cristocentrismo intencional. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense lo que Pablo dice. Acompáñenme. Versículo número 2 del capítulo 16, versículo 2. Dice que recibáis, ¿qué dice? En el Señor. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, ¿qué dice? En Cristo. Dice el versículo número 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, ¿qué? Para Cristo. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí, que dice, en Cristo. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. O sea,
era una relación cristocéntrica. Entendían que Cristo era el centro de todo. Cuando nosotros vemos a los hermanos en la fe, podemos ver lo que ellos son en Cristo y lo que ellos pueden llegar a ser en Cristo. Cuando yo tenía 23 años, un día alguien, bueno, hace bastante tiempo atrás, un día alguien que me discipuló, me dijo algo que no olvidé nunca. Veíamos una persona y a X persona, y yo decía, bueno, pero es que yo no sé esa persona si vaya siquiera a convertirse. Ya ni siquiera pensemos si esa persona va a interesarse por ser discipulada. Y la persona que me discipuló me dijo, mira, Ariel, nunca veas a una persona por lo que es. Velo por lo que Dios puede llegar a hacer en su vida. Y los prejuicios que yo tenía con relación a considerar a tal o cual persona desde mi muy particular punto de vista desapareció pensando en lo que Dios puede hacer en la vida de la persona. Y la comunión cristiana, la iglesia de Jesucristo, debe de vivir siempre en un cristocentrismo verdaderamente intencional. Que nosotros nos demos cuenta lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. No por lo que la persona es en el momento. Y que nos podamos ver los unos a los otros con todas nuestras debilidades, porque usted y yo tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras virtudes, nuestros lados frágiles y nuestros lados fuertes. Y no detenernos en ver los lados débiles, flacos del creyente, sino mirar lo que Dios puede llegar a hacer. Y aquí el apóstol Pablo habla de estos hermanos, de lo que eran en Cristo, de lo que eran en el Señor. No solamente un conocimiento individual, no solamente una comunión íntima, también un cristocentrismo intencional, bien marcado en la vida del apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a comunicarnos como creyentes, empezamos a relacionarnos como creyentes, siempre nosotros, o casi siempre nosotros hablamos lo que tenemos en nuestro corazón y nuestra mente, ¿sí o no? Cuando usted pensemos en algún creyente de nuestra iglesia y de repente hagamos comentarios inapropiados, incorrectos de la vida de algún hermano, no es necesariamente o no es porque nosotros, es que a mí se me escapó decir esto del hermano o de la hermana. En realidad a nosotros no se nos escapa nada. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestro trato con nuestros hermanos tiene que ser pensando en lo que Cristo ha hecho, no en lo que yo pienso de mi hermano. Un cristocentrismo intencional. Pero no solamente eso, también hay un compañerismo muy marcado de la iglesia de Cristo como tal. Vayamos por favor a ver el versículo 4. Versículo 4 de Romanos, hablando de Priscila y Aquila, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, ¿qué dice? Todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Dice el versículo, si me acompañan, el 14, dice: saludad a Asíncrito, a Flegonte. La última parte dice: y a los hermanos que están con ellos. Versículo 5, saluda a Filólogo, la última parte, y a todos los santos que están con ellos. Por lo tanto, la iglesia de Roma era una iglesia compuesta por varias iglesias. No era una iglesia nada más. Las iglesias se reunían ¿en dónde? En aquel entonces, en las casas. Por lo tanto, era probable que muchas casas eran abiertas y muchos pastores estaban aquí mencionados. Priscila y Aquila como mínimo pastoreaban una iglesia.
También Asíncrito y Flegonte pastoreaban otra iglesia. Y también Filólogo y Julia, ahí estaban pastoreando una iglesia. La iglesia de Roma estaba compuesta, por lo tanto, por varias iglesias. Y las iglesias tenían ¿qué? Tenían comunión. Y qué difícil es mantener comunión con las iglesias hoy día, ¿no? Y es que no me gusta cómo es la música de esa iglesia. Y es que no me gusta cómo pastorea el pastor de la iglesia. Y es que no me gusta cómo... Y ahí nos vamos aislando como iglesias. Y Dios anhela, según lo que Pablo menciona, gracias hermano. Y Dios anhela, según lo que Pablo menciona aquí, que las iglesias puedan tener comunión. Nos ha costado como iglesia tener comunión. Comunión con otras iglesias. Y que podamos trabajar juntos como iglesias. Aquí podemos ver que sí existía compañerismo eclesiástico, compañerismo entre iglesias en Roma. Aquí un día me preguntó un pastor, me dice, yo veo que usted tiene relación con Javier Espadas, yo veo que tiene relación con Frank Arellanes, yo veo que tiene relación con fulanito de tal. ¿Es una relación eclesiástica o es una relación personal? Y debo de reconocer que es una relación personal. Y no se ha podido, no hemos querido, no hemos decidido o no hemos planeado el que un día venga un pastor de una iglesia y nos ministre, y algún pastor de nuestra iglesia vaya a otra iglesia y ministre. Hoy día hay una iglesia muy necesitada, pero muy necesitada de cuidado pastoral en Tlaquepaque. Y es difícil, yo veo a uno de los líderes que están allá, cuán difícil es buscar y encontrar pastores afines a la doctrina que puedan estar apoyándole en la iglesia. ¿Por qué? Porque no existe esa comunión entre las iglesias. A lo mejor es un desafío para nosotros el poder abrir un poquitito la posibilidad de que podamos tener compañerismo con las iglesias bíblicas, que son varias aquí en Guadalajara y por alguna situación no la hemos tenido. Entonces, Pablo habla de que la relación de los cristianos es un conocimiento individual, es una comunión íntima, un cristocentrismo intencional, es un compañerismo de iglesias como tal. Pero a mí me gusta mucho esto, es un cristianismo integral. Porque el cristianismo, hermanos, tiene que ver con todo lo que usted es, con todo lo que yo soy, con todas las áreas de mi vida. Yo no soy cristiano, ni debo de ser cristiano de la puerta para acá. Yo no debo de ser cristiano únicamente de la puerta para acá o en mi núcleo pequeño que es mi esposa y mis hijos. De hecho, el cristianismo lo han dividido de una manera diabólica en cristianismo secular y cristianismo religioso, ¿cómo lo llamarían? Y no, lo que pasa es que parte de mi vida es una cuestión secular y en la relación secular Dios no se mete. En mi vida laboral, pues yo soy como soy en mi vida laboral. Si soy patrón, pues trato déspotamente a mis empleados, y si soy un empleado, pues soy un flojo y no laboro, no trabajo para ser productivo en lo que hago. Total, el cristianismo es un cristianismo de la puerta para acá. El cristianismo es integral en todas las áreas de nuestra vida donde nosotros estemos, y eso es lo que Pablo menciona aquí. Veamos algunas expresiones que Pablo usa. Acompáñenme por favor en el versículo número 2, precisamente, regresando otra vez a Febe. Dice que Febe era una persona que ayudaba mucho, ¿se acuerdan? Ayuda mucho, ha ayudado a muchos, incluyéndome a quién, a mí. En el versículo 3, cuando se habla de Priscila, dice que son colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Aquel que se pone al lado de la labranza y labora, participa en lo que está sucediendo. En el versículo número 9 habla del mismo tema de colaborar. En el versículo 4 dice que están dispuestos, Priscila y Aquila estaban dispuestos expuestos a ser presos, a llevarlos presos por causa del evangelio.
para compartir con Pablo el ministerio. El versículo 7 dice que las personas a las cuales Pablo menciona a Andrónico, dice que han trabajado mucho por causa del Evangelio, al igual que en el versículo 12, dice que han trabajado mucho en el Señor. Así que el cristianismo es integral, tiene que ver con mi vida, con el fruto del Espíritu, con mi participación en el servicio, con mi entrega a mis hermanos, con servir en la iglesia, con entregar mi vida por la causa de otros, por ayudar a otros, por participar en las necesidades de otros. El cristianismo es integral. Y sobre todas las cosas, en último lugar, el cristianismo está impregnado de amor. Vean conmigo algunas cosas. ¿Cómo se relaciona cómo habla Pablo de Epeneto en el versículo 5? A propósito, cuando nazca su hijo, hermano, póngale Epeneto. Dice el versículo: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto. ¿Qué dice? Amado mío. Versículo 8, ¿qué dice? Cuando habla de Amplias. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, cuando habla de Estaquis. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, ¿qué dice? Amado mío. Versículo 12, saludad a Pérsida, bonito nombre. Saludad a Pérsida, la cual ha trabajado, saludad a la amada Pérsida. Y así vamos por todo este capítulo. Vamos a ver cómo Pablo se refiere a los hermanos como personas muy amadas. ¿Sabe? A mí en primer lugar, hermano. A mí en primer lugar. Este capítulo 16 me hizo reflexionar. ¿Qué tanto el Evangelio ha permeado mi vida? ¿Qué tanto el hecho de decir que soy creyente y que formo parte de una comunidad cristiana en verdad ha afectado mi vida? Sí hay un conocimiento individual de mis hermanos en la fe. Sí existe una comunión íntima con mis hermanos que se traduce en comentarios y en expresiones de la vida de mis hermanos, en donde resaltan su vida espiritual. Sí existe una relación cristocéntrica, intencional en mi corazón, en donde yo estoy viendo que Dios está obrando en el corazón de los creyentes y me gozo en eso y que formo parte de eso. O me voy acostumbrando a la vida religiosa, que es muy común hoy día. En verdad hay un compañerismo entre los creyentes genuino. El día de ayer yo me enteré, mi esposa fue a un desayuno y se mencionó de un joven que hace cerca de 14 o 15 años egresó del Instituto Bíblico de La Roca, que estuvo en una iglesia aquí por Ciudad del Sol, en donde hubieron muchos problemas, y por X o por Y él quedó muy afectado y terminó con la iglesia bíblica que está en Federalismo. Por situaciones del mismo ministerio fue trasladado a otro ministerio, en donde él se involucró con otra persona, fue disciplinado, fue restaurado, empezó a desarrollar otra vez el ministerio. Y el día de ayer me enteré que este joven, ya no tan joven hoy, junto con su esposa, ambos se drogan. Yo lo conozco a este joven desde pequeño. Y aun cuando no es de nuestra iglesia local, sí es de la iglesia de Cristo. Inmediatamente con mi esposa empezamos a buscar, orar y pensar la forma de cómo llegar a este joven.
hoy día está abandonado, hoy día se relaciona con gente que está en problemas de la venta de drogas, y ese joven necesita ayuda. Pero a veces, por la falta de ese compañerismo entre iglesias, no sabemos qué es lo que sucede en el pueblo de Dios. ¿Qué tanto mi corazón y el suyo están comprometidos con ese compañerismo así? En verdad vivimos un cristianismo integral como creyentes, en donde lo que somos aquí lo somos en la casa, lo somos en otros lugares. Hoy día estamos en la disciplina de un matrimonio que ha estado pastoreando, otro matrimonio que está pastoreando en la iglesia. Estamos en su disciplina. Y él hoy día está lejos del ministerio, ya tiene 4 meses de estar lejos del ministerio, esperando que él vuelva al Señor. Pero su corazón se endurece más y más. Durante muchos años, él no vivió un cristianismo integral. Esta semana también me enteré de una pareja. Ella se casó a los 17 años con esta persona y servía como pastores en una iglesia. Y 29 años de esta persona vivía engañando a su mujer, engañando a la iglesia sobre sus prácticas personales. 29 años. Qué importante es ser íntegros. Qué importante es que nuestro cristianismo sea integral. Integral. Que abarque toda mi vida, mi mente, mis pensamientos. ¿Cuántos creyentes no son afectados hoy día por el internet? ¿Cuántos jóvenes creyentes de nuestras iglesias no visitan pornografía en internet? Qué difícil es vivir un cristianismo integral, pareciera. Y cuánta necesidad hay en nuestras iglesias de un cristianismo impregnado de amor. De amor. Del amor que viene únicamente de la persona de Dios. De ese amor que cuando usted y yo estamos en una armonía, en una armoniosa comunión con el Señor, el fruto de su espíritu, que es amor, puede fluir de nuestras vidas. Pablo era un hombre así. Él no tenía empacho en decir amado mío, amada mía, amado mío, amado, amada mía. Ni un problema. Así que el capítulo 16, si bien no tocamos varios puntos, no tocamos siquiera los últimos versículos que dice que todo esto tiene que ver para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ni siquiera tocamos el tema de que un día muy pronto Satanás va a ser juzgado y va a ser pisado por nuestros pies, que malamente algunos grupos pseudo religiosos bailan y dicen: yo pisoteo a Satanás, como si fuera una cucaracha. Y nada tiene que ver con eso. Pero una cosa es cierta: cuando la iglesia de Jesucristo camina así, entonces el cristianismo brilla, y sus efectos no se dejan ver, o más bien se ven abundantemente en nuestro entorno, y la gente es permeada por nuestra vida, y la gente puede decir: algo tienen esos cristianos como estos que puede impactar mi vida, y eso es lo que yo necesito. Que el Señor nos lleve así, que el Señor nos lleve a conocernos individualmente, que el Señor nos lleve a tener una comunión íntima, que el Señor nos lleve a que Cristo sea el centro de todo esto, que el Señor nos lleve a que en verdad hay un cristianismo integral, ejemplar, íntegro en nuestra vida,
y un cristianismo impregnado de amor que solamente viene de, según Romanos 5:5, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Soberano Señor, ayúdanos a caminar nuestra vida en ti, en comunión contigo, disfrutando de tu presencia, deleitándonos en tu presencia, en tu palabra. Que tú puedas ser reproducido, la persona de Cristo pueda ser reproducido en nuestra vida. Que nuestras actitudes reflejen directamente la obra tuya en nosotros. Que como iglesia local podamos crecer de la manera que Pablo describe su relación con la iglesia de Roma y que es mencionada en este capítulo 16. Te rogamos que nos ayudes a caminar la vida que honra tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Tenemos 5 minutos para ir por nuestros pequeños